Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 12. Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones. Creo que además tenemos la ventaja de tener destacado invitado que nos pueden abrir ahí muchos espacios, ¿no? Al pensamiento, a la reflexión y al cómo hacerle. Bueno, está con nosotros Carla Astrid Humphrey Jordan, también con nosotros Osvaldo Chacón Rojas, bueno, también con nosotros María de los Ángeles Fromo Rangel, y también con nosotros, gracias, ahora sí que llegando, bueno, Ricardo Suro Gutiérrez. Yo rescataría algunos temas que me parecen relevantes de la reforma, por ejemplo, la votación electrónica. Yo creo que debemos transitar a empezar a discutir estos temas, a ver cómo los podemos aplicar. Llevamos votando 30 años igual en este país y creo que las generaciones más jóvenes y la pandemia nos ha enseñado que podemos ejercer derechos de otra manera, comunicarnos, trabajar, estar en contacto con nuestras familias. También creo que no se ha atacado adecuadamente el tema de redes sociales, que tienen una incidencia importante y que por ahí también se cometen distintas irregularidades e incluso delitos. Es importante la colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, porque es importante tener acceso a otra información, tenerla de manera puntual, oportuna, para que el INE pueda ejercer sus funciones. Y creo que además, como lo decías al inicio, el INE es una institución que es de todas y todos los mexicanos. Todas y todos tenemos una credencial de elector, hemos sido funcionarios de mesa directiva de casilla, hemos sido observadores, quizá han sido candidatas o candidatos, pertenecido a un partido político, y creo que esa es la importancia, que podamos seguir arropando una institución que es la mejor evaluada del Estado mexicano, que además pues está cumpliendo 32 años con distintas transiciones, y que no debemos ver una eventual reforma como una cuestión negativa. Creo que siempre son retos importantes, creo que se deben hacer, pero que se deben hacer con un análisis minucioso de las razones, las causas y hacia dónde queremos ir. Creo que, como bien lo dijo Carla, no tenemos por qué asustarnos en tener una posible reforma, pero la pregunta es, ¿qué y para qué? ¿Y cuáles son los elementos técnicos que tenemos para hacer esa transformación? Creo que en nuestro país hemos vivido sin número de reformas electorales. Cada vez que tenemos un proceso electoral importante, hay cuestionamientos y se plantea una reforma. ¿Cuál es la situación actual? Como bien lo dice Carla, no lo estamos haciendo después de la elección presidencial, sino lo estamos haciendo años después. Pero no es esa la reforma única que existe, que se ha propuesto por parte del presidente. Hay múltiples reformas que se han quedado ahí pendientes de debate, de análisis, de comentarios. Y yo me iría a preguntarnos qué son esos datos duros que tenemos para hacer esa transformación. Creo que el debate está abierto y es lo más rico que podemos hacer, es poner las ideas sobre las mesas. Lo que tenemos es de ocuparnos que esa reforma sea hecha con datos duros y que no ponga en riesgo nuestra próxima elección. Porque ahí es donde decimos, ¿por qué vamos a experimentar cuando ya hemos probado estos mecanismos? ¿Por qué no hacer los ajustes quizás necesarios? Si bien, como ya se dijo acá, nuestro sistema es perfectible y se puede trabajar una reforma electoral, no me parece que sea prioritario en este país. Creo que las prioridades en México están en el combate a la pobreza, a la corrupción, en atajar la enorme desigualdad socioeconómica, en resolver el tema migratorio, en resolver los temas de seguridad. Yo no observo o no advierto cómo los temas electorales puedan ocuparnos tanto tiempo en este momento en el país. Sin embargo, las elecciones sirven para darle paz y estabilidad social a nuestros pueblos. Lo que tenemos hasta ahora ha funcionado. Y si los actores políticos de este país no están de acuerdo con lo que tenemos o llegan a esa conclusión, pues es pertinente modificarlo. Creo que los grandes retos que enfrenta la materia electoral en nuestro país no se resuelven con una reforma electoral. Tienen que ver con los factores estructurales de pobreza, insisto, de corrupción, de impunidad que hay en México. Hoy en día estamos viviendo momentos en los que la violencia marca el día a día de los ciudadanos y de la política,
y que si bien hemos avanzado mucho en los temas de género, hoy tenemos una participación del 50% de las mujeres como candidatas, estas están sufriendo violencia. Esta violencia va desde lo físico, va en las redes sociales y va en el ejercicio de los cargos. Entonces, buscar como el centralizar la operación electoral o el tema de las autoridades, como lo decía en su momento Santiago Nieto, el trípode electoral debe estar fortalecido. Cada una de estas instituciones debe hacer su parte. Sí, claro. Desde mi óptica, que me toca defender el tema de las fiscalías electorales, veo que sí es importante, por un lado, la permanencia y el otro, el fortalecimiento. Este tipo de circunstancias hoy nos obligan a voltear a ver el tema de seguridad en las elecciones, que si bien impulsamos la participación de mujeres, debe ser en un marco de seguridad, y el otro, el que todos los candidatos y partidos políticos puedan contender de una manera libre, equitativa y sobre todo en un marco de seguridad. A ver, echemos a andar el asunto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de esto, ¿no? ¿Cómo lo alcanzan a ver? Por supuesto, el proceso electoral 2021 ha sido el más violento de la historia. Hubo 36 candidatos y candidatas que perdieron la vida, y creo que esto nos lleva a pensar claramente pues cómo tenemos que enfrentar el tema de seguridad. Ya lo decía también el fiscal, el tema de la violencia política contra las mujeres, que es un fenómeno que aumenta, ¿no? Entonces, creo que el tema de seguridad tiene un componente, por supuesto, del crimen organizado. En el Consejo General oímos a partidos políticos diciendo, y tienen razón, oiga, tienen que averiguar, si bien no es una materia propia de la autoridad electoral, sí es un fenómeno que tenemos que investigar de la mano con las autoridades de seguridad pública. Te diría, por otro lado, que el tema que a mí me preocupa mucho es la injerencia del dinero ilícito y del dinero del crimen organizado en tres vertientes. El primero, el dinero en efectivo que fluye en las campañas electorales. El segundo, por supuesto, el dinero del crimen organizado. Y el tercero, un tema que tiene que ver con la fiscalización. Y creo que, y yo empecé con Alonso Lujambio en 97 con estos temas de fiscalización, y sigue siendo prácticamente los mismos modelos, solo que a partir del 14 se hizo algo que propuse como la fiscalización en tiempo real. Entonces creo que una reforma que para mí puede ser claramente legal, tiene que obligar a las autoridades a dar información. Somos todas autoridades del Estado mexicano, sí, unos órganos autónomos y otros pues dependen quizá del Ejecutivo, pero necesitamos compartir esa información, porque los ilícitos, los delitos, la corrupción, la impunidad, pues se da a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Necesitamos que nuestras autoridades accionen y pidan información al extranjero, porque finalmente la obligación del INE es conocer el origen y destino de todos los recursos que utilizan los partidos políticos y las candidaturas. ¿Cómo podemos llegar a prevenir esa posible injerencia que la podemos decir la hemos vivido, la hemos quizás percibido o hemos tenido elementos para presumir que estuvo presente la participación de la delincuencia organizada, del financiamiento irregular y que ilícito, irregular, ilícito, y que no hubo consecuencias? Tenemos que analizar de dónde vienen los recursos y quiénes son esos candidatos, cuál es su trayectoria, qué participación han tenido. O sea, tenemos que tener una trazabilidad para poder ver en qué momento esa persona pudo estar en riesgo de ser cooptada por la delincuencia organizada o si existen vínculos que pueden hacerle llegar dinero ilícito. Hoy hay muchas tecnologías, hay muchos mecanismos financieros que nos pueden ayudar a saber antes efectivamente en dónde está parado ese candidato, precandidato, candidato independiente o lo que sea. Yo sí creo que es un riesgo el que se permita un financiamiento mayor privado que el público. El financiamiento público siempre ha tenido la naturaleza de controlar de dónde vienen los orígenes. Yo pondría dos retos. El tema de respuesta inmediata a las autoridades. Y finalmente te diría, si nosotros permitimos que exista mayor participación de financiamiento privado, vamos a tener menores controles para poder saber qué hacen los partidos políticos. Yo creo que el financiamiento público ha resultado ser muy importante
para darle estabilidad al sistema de partidos políticos en nuestro país. Yo estaría en contra de suprimirlo. ¿La fórmula puede ajustarse? Sí. Ahora, esto de que por el hecho de que haya financiamiento público, no hay financiamiento privado presente en las campañas, es un mito. Si en un país se ha avanzado en estrategias para controlar el financiamiento ilegal, es en México, como lo decían muy bien Ángeles y Carla. Vemos, escuchamos testimonios durante las campañas, los candidatos y los partidos se quejan por la incomodidad que les representa el esquema de fiscalización. Tienen encima a los auditores. La presencia financiera del crimen organizado no es la única que tenemos en el escenario. También tenemos que discutir, por ejemplo, el tema del blindaje de los propios partidos políticos a sus postulaciones, porque ellos tienen la principal responsabilidad de el vínculo o no de personas ligadas a estos negocios en las campañas. Y la otra es la presencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las elecciones. Esto que podríamos decir son precondiciones necesarias para que haya elecciones. Hacer elecciones es un tema del Estado mexicano, no de las instituciones electorales, o no exclusivamente las instituciones electorales. Tiene que haber dinero para que haya elecciones. Quien diga lo contrario no sabe lo que está afirmando. Entonces las haciendas, ¿no?, las áreas financieras del Estado tienen que resolver ese tema. Pero también tiene que haber seguridad. Y eso no es responsabilidad de las instituciones electorales. Yo retomaría el último comentario de una corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad de todas las autoridades que participamos en el tema de seguridad, desde las policías municipales, la estatal, la federal. Seguimos en polémicas de si la Guardia Nacional, que si se va al ejército o no, pero yo creo que es un tema de corresponsabilidad y brindar esa seguridad al ciudadano, ¿no? En otro aspecto, ¿qué propondríamos? Primero, esa responsabilidad de escalonada, de cuando dictamos una medida de protección, la primera instancia debe ser el municipio, ¿no? Yo sí me pronuncio en favor del financiamiento público. Creo que cerrarle la puerta al financiamiento privado es un primer paso, complicarles la operación. Lamentablemente en la política escuchamos frases como las de que lo que cuesta dinero cuesta barato, sí, y vemos que el tema del financiamiento público se oye en cantidades exorbitantes, pero no les alcanza, ¿no? Y las vemos rebasadas, no en un tanto, a veces en demasía, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad también va al ciudadano, ¿no? Que vea quién está gastando de más, que vea quién está vinculado, qué candidato proviene del crimen organizado, porque en lo local saben quién está impulsando al candidato del lado oscuro, ¿no? Esa cultura de denuncia sí es importante. A veces dicen no pasa nada, pero a nosotros nos da un mapa delictivo, nos da qué está pasando en una realidad democrática y nos permite tomar acciones de prevención de cara al siguiente proceso electoral, que siempre a veces puede ser a toro pasado, pero sí es importante hacer una introspección de qué pasó en este proceso y qué no queremos que pase en el próximo. Hablando de nulidad de elecciones, si se comprobara la injerencia grave del crimen, ¿se anularía el triunfo de la candidata o candidato o toda la elección? Se anula toda la elección y él o la candidata que ganó, digamos, beneficiándose de estos recursos ilícitos, ya no puede participar en la elección extraordinaria que se organice. El partido sí, pero tiene que cambiar de candidato o candidata, porque digamos que al final de cuentas, pues el que se benefició y por su causa se anuló la elección ya no puede participar en la siguiente nulidad. Nos falta ese andamiaje que ya lo exponían nuestra querida Carla, nuestro querido fiscal, de que unos y otros se pueden poner el pie para la información y sin uno y otro el tema no avanza. Sin uno y otro no hay un resultado de una sanción y de una consecuencia de la nulidad o de una sanción penal. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un mercado del financiamiento ilegal, hay oferta, hay demanda y hay garantías de cumplimiento. Y mientras no se atajen los tres postulados, difícilmente vamos a encontrar la cuadratura del círculo. Oferta hay porque estos grupos tienen secuestrados muchos territorios en el país. Necesitamos que el Estado se haga fuerte y recupere su presencia en muchos territorios de México. Hay demanda
Pues porque las elecciones siguen costando mucho dinero y aunque ya abaratamos los plazos de campaña y aún y cuando tenemos estrategias de control muy fuertes, siguen los políticos demandando mucho dinero para sus campañas. Pero hay garantías de cumplimiento. Los mercados informales funcionan porque hay oferta, hay demanda y hay garantías de cumplimiento. Es decir, lo que pactan o acuerdan, que es lo que decía Ángeles, cuando están en el gobierno tienen la posibilidad de atenderlo. Y atacar el financiamiento público yo creo que es retroceder, porque debemos recordar por qué nace, ¿no? Queremos generar equidad y que el que menos tiene, que a veces son partidos chiquitos, tengan condiciones para exponer sus ideas, ¿no? Y quien en su sano juicio, a ver, el pueblo no tiene condiciones para estar regalando dinero a partidos políticos, no están satisfaciendo sus necesidades alimentarias más que andar financiando campañas, ¿no? Entonces los que podrían financiar, ¿quiénes son? Los grandes capitales. ¿Y qué capitalista invertiría en política sin una intención de recuperar con creces lo invertido, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hay suspicacias ahí en un financiamiento privado. Y en el otro, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros para generar esa conciencia de una participación con un interés noble en el tema político, ¿no? El andamiaje que tenemos en México es robusto y puede ser mucho más eficaz si le apostamos a una debida coordinación interinstitucional. Yo creo que esa debe de ser la apuesta. Sí. Toda vez que tenemos muy próximo ya el proceso electoral, la maquinaria que tenemos que ir aceitando, me refiero como Estado, ¿no? Es esa coordinación entre las instituciones. Claro. Nuestra principal aportación es seguir haciendo elecciones confiables y transparentes. Nosotros no podemos dar motivo a incentivar la violencia. Pero yo creo que por encima de todos, promover la integridad como personas y como políticos, para crear una sociedad que queremos todos, ¿no? En la que haya respeto, prevalezca una paz social y que podamos estar orgullosos de nuestro país, que creo que es la prioridad de todas las autoridades que trabajamos. Coordinar las instituciones con eficacia y con agilidad. O sea, en la medida que el proceso electoral va más allá de lo que tú dices, los tiempos, necesitamos que las autoridades puedan coincidir para crear esos mecanismos que les permitan investigar, que les permitan fiscalizar y que les permitan sancionar de manera muy rápida, que pongan el ejemplo. El fortalecimiento de las instituciones que persiguen, que procuran la justicia penal electoral, creo que es fundamental para que puedan dar resultados. Y yo diría el tema de protección física, protección psicológica, que si bien el propio INE puede decretar la necesidad de esas medidas, que las autoridades verdaderamente las ejecuten. Dejémonos de la forma y vayamos al fondo. No estamos haciendo una fiscalización eficiente o efectiva si no vemos los grandes problemas atrás. México es parte del Grupo de Acción Financiera, que solo a nivel Latinoamérica están Argentina, Brasil y México, que establece 40 estándares para evitar el lavado de dinero, y creo que dejemos de tratar a los partidos políticos como particulares. Son entidades de interés público, reciben fuertes cantidades de dinero que tienen que utilizar según lo establece la norma. No podemos hablar de seguridad en elecciones si no tenemos consecuencias cuando no la hay. No podemos hablar de una fiscalización y de evitar que recursos del crimen organizado, recursos ilícitos, estén en las campañas electorales y violenten la equidad de las contiendas electorales, si al final de cuentas, pues las sanciones pasan solamente por multas pecuniarias que seguimos pagando todas y todos, porque los pagan con los propios recursos que les damos y que son prerrogativas de los partidos políticos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.